Gracias por continuar con nosotros y acompañándonos en Gilberto Brenis Live. Y bueno, ya hemos platicado al principio del programa sobre este tema. ¿Cómo reponerse después de un error deportivo? La verdad es que cuando hablamos de deportes, no nada más hablamos de una falla en la que yo soy culpable y hasta ahí queda. Estamos hablando del resto del equipo, estamos hablando de toda la fanaticada y estamos hablando del mundo entero que señala con el dedo ese error que se ha cometido. No es nada fácil. Para hablar de este tema está con nosotros María Cristina Gutiérrez, a quien saludo con mucho gusto. Feliz año. Gracias, Gil. Muy bonita tarde. Igual, feliz año, mis mejores deseos. Y efectivamente, este tema está muy interesante, ¿no? De cuando cometen o cometemos errores, tanto en el deporte como pues en la vida cotidiana. Fíjate que eso me llamó la atención porque dije, bueno, en realidad un error así, ¿no? De esa magnitud, pues efectivamente tiene repercusiones a nivel internacional, si quieres, cuando se habla de un deportista famoso, pero cuando se habla de una persona, también quizá no tiene esa repercusión, pero sí personalmente es algo devastador. Sí, por supuesto, ¿no? Y tendríamos que, o me gustaría mucho que aclaráramos un poquito como que cuál sería ese error, ¿no? ¿Cómo podemos saber que estoy cometiendo un error? Y es como cuando pues no le doy al blanco, como que no le atino a hacer lo que sé que tenía que hacer o lo que me compete hacer, tanto en el deporte, ¿no? Como en la vida. A mí me gusta mucho hacer muchas comparaciones, ¿no? De lo que se vive tanto en el deporte como en la vida, porque las emociones, las variables tanto de pues, motivación o de estrés, de autoconfianza, las estamos viviendo también en la vida cotidiana. Entonces, cuando se comete este error en los deportistas, ya hablemos desde los niños del deporte de iniciación o hablemos del alto rendimiento, ya la parte profesional, pues al final de cuentas las emociones a las que se enfrenta el deportista, pues son exactamente las mismas, ¿sí? Y si hablamos de un deporte de conjunto, pues todavía más, porque por ese error, como bien lo comentas, se puede estar viendo afectado pues todo un equipo, ¿no? O todo un estado si estás representando, o todo un país si estás representando un país en una selección. Entonces, es una parte del trabajo que nosotros como psicólogos del deporte enfrentamos en el día a día, ¿no? Al estar acompañando a nuestros deportistas, porque definitivamente, pues todos fallamos, o sea, todos fallamos, todos nos equivocamos, todos cometemos estos errores, y entonces hay que aprender de ellos y sobre todo saber cómo no los voy a volver a cometer, por lo menos ese mismo error, y cómo voy a reponerme del sentimiento, ya sea de culpa, de frustración, de enojo, de tristeza o cuántos hasta de depresión, a los que me puede llevar este tipo de errores o el que no atiné a darle al blanco en estas situaciones de deporte. Fíjate que tienes mucha razón porque al final yo estoy pensando a lo mejor en algún deportista, ¿no? Y me acuerdo mucho de Miguel Ayun, por ejemplo, ¿no? Al quien le achacaban todo lo malo que sucedía en el equipo, ¿no? Y la verdad era por un error que pudo haber cometido cualquier jugador. Y sin embargo, esto, aunque se puede decir es broma, es chiste, lo que sea, sí afecta emocionalmente al jugador, porque el jugador no es de piedra, ¿no? Efectivamente tiene sentimientos y cómo sobreponerte de esto, porque me imagino que te confronta de una manera muy dura y hoy a través de redes sociales la gente es muy cruel con sus comentarios. Sí, definitivamente, ¿no? Esta parte en el autoestima, en la autoconfianza del deportista, pega muchísimo. Y entonces es necesario trabajar con ellos constantemente, el recordarles que a través de ese error estoy aprendiendo algo nuevo. ¿Sí? ¿Cómo me voy a ir reponiendo de esta situación? Y manejamos diferentes elementos, como lo son, por ejemplo, la parte de la intención. O sea, preguntarme, a ver, ¿cometí un error? Sí. ¿Cuál? ¿Tuve una intención negativa?
O sea, yo tuve la intención de decir, voy a fallar este penalti, o voy a fallar este bateo, o voy a fallar este salto como gimnasta para perjudicarme o perjudicar a alguien más. O sea, realmente esa fue mi intención. O pues es parte, ¿no? Es parte de el juego, del deporte y de la vida como tal, ¿sí? Todos cometemos errores. Y muchas veces me dicen, es que yo no quiero fallar, es que ya no quiero fallar, no me quiero equivocar. Pues ya no juegues, ¿no? Ya no practiques deporte. O sea, porque es la única manera de no equivocarte, ¿sí? O sea, es necesario tener esos errores para aprender, para crecer y darnos cuenta dónde puedo mejorar. En el caso, por ejemplo, que tú pones del ejemplo del Layún, definitivamente, ¿no? Ha de haber sido muy complicado para él este manejo de que a través de redes sociales, medios, todo, se le estaba de verdad atacando y más a la persona, que esa es una cuestión también bien importante que yo trabajo muchísimo con los entrenadores. Cuando tú corriges a un jugador, corrige el error, más no ataques a la persona porque le pegas en el autoestima, ¿sí? Es decir, cometiste un error, más no eres el error, que son cosas muy diferentes. Entonces es bien interesante cuando trabajamos también con los niños, ¿sí? ¿Cómo voy a marcar que se cometió un error sin que lastime su propia autoconfianza? ¿Sí? Porque muchos niños también pueden abandonar el deporte o la práctica deportiva por este tipo de situaciones, de que cometieron un error, se les enjuició demasiado fuerte, se les regañó muy feo, y entonces el niño dice, ¿sabes qué? Yo ya no practico deporte, o sea, hasta aquí. Entonces, es bien interesante cómo se tiene que estar trabajando esto. Primero en buscar la intención, cuál fue la intención, después qué aprendizaje me deja esto, después es, ya no lo voy a volver a cometer y si lo vuelvo a cometer, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que ajustar? En la parte física, en la parte mental, en la parte emocional, en la técnica, en la táctica, o sea, todo lo que engloba la práctica deportiva. Tengo que hacer ajustes, lo tengo que ver, lo tengo que platicar, ¿no? O sea, con todo mi cuerpo técnico, para que no se vuelva a repetir, ¿sí? Ese mismo error. Voy a cometer otros, por supuesto. Ahora, esto es importante. El error es una cosa y la persona es otra, pero la persona, creo que la persona que comete el error tiene miedo de que vuelva a suceder y es como que difícil el obtener la fuerza para poder seguir, si es que estamos hablando de algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera trabajar esa seguridad para que de nueva cuenta salga a la cancha, de nueva cuenta demuestre, ¿no? Que pues no hay problema, que la regó, pero que eso no quiere decir que la riegue todo el tiempo. Sí, mira, aquí se hacen diferentes técnicas, ¿no? Donde se trabaja completamente con la confianza del jugador. Primero en la parte personal, ¿no? De saber que como humanos todos cometemos errores, todos nos equivocamos. El que tú te reconcilies también con esa parte de que la perfección no existe y que me voy a equivocar y que soy humano y que si tengo que pedir disculpa a alguien por mi error, lo voy a hacer con una humildad, ¿no? De decir, lo lamento, de verdad, me duele mucho haber cometido esto o haberte afectado por haber realizado tal o cual cosa que no era lo correcto que me llevó a cometer ese error, pero sabes que nunca fue con intención mala ni de afectarte y además esto nos ayuda a todos a crecer. Después trabajamos mucho con ellos ya la parte de la confianza dentro de su práctica deportiva. Entonces, si el error estuvo en el bateo, bueno, pues le vamos a meter más al bateo en el caso de un beisbolista, ¿no? Si practicabas media hora, ahora vas a practicar una hora, por decir un tiempo X. Entonces es importante que el deportista también se comprometa a mejorar ante el error cometido. Si fue cuestión de atención, porque muchas veces es por la falta de atención o lo del enfoque, vamos a trabajar las técnicas de atención. A ver, vamos a enfocarnos, vamos a estar 100% en este presente y en ayudarlos a que dejen atrás ese error, ¿sí? Porque muchas veces se quedan como clavados con el error que se cometió en la jugada pasada y se me desconectan de los partidos, porque nada más están pensando en ese error que se cometió, ¿no? O al siguiente día o al siguiente partido, cometí un error, entonces me quedo nada más pensando en ese error y ya se me olvidó el momento presente en el que estoy jugando el siguiente partido
o estoy corriendo el siguiente maratón o dependiendo del deporte. Entonces, aquí son técnicas de atención, concentración, el manejo de la autoconfianza y el enfoque, o sea, sobre todo es ese enfoque del momento presente, ¿sí? Reconciliándome con ese error que cometí, sabiendo que soy humano, que voy a seguir cometiendo más, cuál es mi intención y ahora qué quiero hacer con esta experiencia que me dejó este error, ¿no? De qué me sirvió o para qué me sirvió vivirla. Entonces cambiamos mucho también el significado. Ahora, ¿qué pasa cuando ese error se debe a un exceso de confianza? Porque también sucede. Sí, por supuesto. Yo no sé si tú te acuerdas, Gil, hace mucho tiempo, un jugador en el América, Kalusha, de hecho, una jugada de que él iba solito como delantero y no había ni portero ni nada, o sea, era nada más meterla, no había más. Y ya a la hora que se acerca a la portería, la saca. Entonces, fue una jugada que dices, era un profesional, era creo que hasta para calificar, no recuerdo exactamente, y fue por una falsa confianza. O sea, se confió tanto de decir, no hay portero, está abierta la portería, no tengo ninguna marca, pues además le doy así, ¿no? Entonces, ¿acá qué hacemos? Tenemos que seguir trabajando con él la parte de atención y de enfoque, de decir, sí, aunque vayas solo frente a una portería, enfócate, o sea, aquí y ahora ya estabas festejando un gol o un campeonato cuando te faltaba primero pegarle correctamente para meterla, un pequeño detalle. Entonces, necesitamos hablar mucho con ellos y enfocarlos muchísimo. Trabajo de atención y concentración, ¿no? Y bueno, vamos a medir que esta parte de la confianza, o sea, equilibra también tu confianza, porque si no, nos puede llevar a estos errores también. Ahora, también cómo trabajas con el equipo, con el resto de compañeros para que no sea esto motivo de burla, motivo de, ya sabes, como que sea dentro de los comentarios ahí en el vestidor y todo esto, motivo de, de que se sienta mal. Claro, esto más, fíjate, con los niños, ¿no? O sea, aquí sí se trabaja mucho y esta parte de que no haya un bullying a los niños que se equivocaron o que fallaron una jugada muy importante, o sea, y es ponerlos en conciencia a todos de que todos fallan y que todos se equivocan y que todos podemos regarle en algún momento, ¿sí? Y el ser empático, el ser comprensivo, el dar el afecto y el apoyo al compañero. Entonces, esto viene y se trabaja mucho con la cohesión de equipo. ¿Cómo vamos a cohesionar a ese equipo haciéndoles saber que el que se equivoque, pues obviamente no fue con la intención de que fuera algo malo, al contrario? ¿Y cómo podemos contener al que se equivocó? ¿Y de qué manera, si yo fuera el que se equivocó, cómo me gustaría que mi equipo fuera empático conmigo, ¿no? Entonces trabajamos ponernos como en el lugar del otro, esta empatía, para que el niño empiece a comprenderlo. Ya con los adultos es un poco más sencillo en el caso de que ya, y sobre todo a nivel profesional, ¿no? Donde existe esta comprensión, ¿no? Porque a ti también te toca pasar a batear y a lo mejor en una noche no le diste ni una vez. Entonces, que a tu compañero también le va a pasar. Entonces, ¿cómo de verdad yo apoyo al compañero? Entonces, trabajas mucho cohesión de equipo en este sentido. Muy bien, oye, pues qué interesante, Maricris. El tema llama mucho la atención porque lo vemos muchas veces desde fuera y criticamos de manera muy fácil el trabajo sin saber todo lo que hay detrás. Si queremos contactarte, Maricris, ¿dónde podemos hacerlo? Gracias, Gil. En mi celular es el 2221-895707. Y en Facebook me encuentran como Cris Gutiérrez. Estoy a las Perfecto. órdenes. Muy bien, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, que sea un excelente año para ti. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar contigo. Igual, excelente año. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana, muy puntuales, 3:30 de la tarde.